Dicen que el Papa es infalible, que cuando habla de fe y moral, el Espíritu Santo le sopla la respuesta correcta, así como el amigo ñoño que te pasa la tarea en la escuela. Pero hoy te traigo dos casos donde el Espíritu Santo parece que estaba de vacaciones. Así que agárrate porque vamos a hablar de papas herejes. Primero vamos a poner las reglas del juego. Según el Vaticano I de 1870, o sea, 1800 años después de Cristo, el Papa es infalible cuando habla es cátedra. O sea, cuando se sienta en la silla dorada, se convierte en super papa, con capa, báculo y poderes de Never Run. En otras palabras, tiene que hablar oficialmente sobre fe y moral y decir que lo hace con toda la autoridad de San Pedro. Traducción al castellano: si mete la pata siempre podrán decir que no estaba hablando es cátedra. Conveniente, ¿no? Esa es su vieja confiable. Ex cátedra. Ex cátedra. Ex cátedra. El problema es que la historia parece más bien un álbum de bloopers que de milagros. ¿Sabías, por ejemplo, que hubo un tiempo con 3 papas al mismo tiempo? El famoso cisma de Occidente. Cada uno decía: yo soy el verdadero infalible. Era como ver 3 Batmans peleando en la Comic Con por quién tiene la Batibiblia. El meme, ¿recuerdan? ¡Santas Inquisiciones, Batman! ¿Pero esa sí es santa? ¿O no se llama así? ¡Santa Inquisición! El resultado: excomuniones cruzadas, caos y la primera edición de Papa's Wars. I am your father. Otro caso curioso es el de la pornocracia. Sí, así lo denominó Baronio. Cuando estos tíos tenían una mujerzuela, Marosia, poniendo y quitando papas a su antojo para colocar a sus hijos y nietos en una época cuando el trono papal estaba en manos de las familias poderosas italianas. Pornocrazia. Y justo en tiempos como esos, un papa desenterró a otro y lo condenó hasta los huesitos. Lo digo literalmente. Pedo, pis. Y aquí viene mi favorito, el Papa Honorio I. Vamos al año 674. El Papa Honorio recibe una cartita del patriarca de Constantinopla, Sergio, preguntándole: oye, ¿y si decimos que Jesús solo tiene una voluntad para que todos nos llevemos bien? Y Honorio responde: claro, suena bien. Una sola voluntad, todos felices, nadie pelea. ¡Boom! Acaba de firmar el monotelismo, una herejía cristológica que dice que Cristo no tiene voluntad humana, solo divina. O sea, Jesús sin voluntad humana, como si fuera un robot teológico. Pero aquí viene lo sabroso. No fue un papelito privado, fueron cartas oficiales del Papa a un patriarca. Los herejes monotelistas tomaron las cartas del Papa como pancarta. Miren, hasta Roma está con nosotros. Y 50 años después, el tercer concilio de Constantinopla condenó a Honorio hereje. Next. Y su condena la confirmó otro papa, León II, diciendo que Honorio no defendió la fe y permitió que se manchara. Imagínate, un papa condenado oficialmente como hereje por la propia iglesia. Eso es como si el árbitro sacara tarjeta roja a su propio capitán. Infalible sí, pero en meter la pata hasta el fondo. Recuerden al Papa Honorio I, un papa verdadero, un papa legítimo, pero un papa que erró. Ahora saltamos al año 357. El arrianismo estaba de moda, diciendo que Jesús era una criatura de Dios, no Dios mismo. El Papa Liberio al principio defendía a la Fenicia como un león, pero el emperador Constancio II dijo: o firmas esta confesión arriana o te mando de vacaciones forzadas. ¿Y qué hizo Liberio después de 2 años de exilio? Firmó la herejía. Firmó una fórmula que quitaba la palabra clave homucios de la misma sustancia, debilitando la divinidad de Cristo. San Jerónimo lo dejó clarito: el mundo gimió y se asombró al verse arriano. Traducción: nos levantamos y el Papa se había cambiado de camiseta. Lo explicaré con peras y manzanas. Bueno, esto en realidad no es una pera y esto menos tampoco es una manzana, pero la idea es la misma. Los obispos decían: firma aquí, Santo Padre. Y el Papa: bueno, total, ¿quién va a leer esto en el futuro? Ups. Nosotros sí lo leímos, así que gracias por la evidencia histórica, su santidad. Claro, los defensores católicos te van a decir: ah, pero fue obligado. Claro, porque si el Espíritu Santo garantiza infalibilidad, excepto cuando hay presión, amenazas o cara de malo, pues ya no es infalibilidad. Es como Wi-Fi de cafetería. Funciona a ratos. Y aquí viene el truco final. Honorio no cuenta porque no fue ex cátedra.
Liberio no cuenta porque lo obligaron. O sea, siempre hay un salvavidas para que el barco nunca se hunda, aunque esté haciendo agua por todos lados. Pero en la práctica, en ambos casos, el rebaño tenía un pastor que les estaba enseñando error sobre la persona de Cristo. Y si eso no destruye la credibilidad de la infalibilidad papal, no sé qué lo hará. Sin embargo, cuando la ceguera del sesgo inutiliza tus ojos, es evidente que no podrás entender lo que resulta claro a todas luces. Escuchemos a uno de estos trogloditas en plena acción. De las cavernas del olvido, reapareció el máster en hacer el ridículo, Rodrigo Calvo. Escuchémosle. Esa iglesia, con el Papa Honorio, con el magisterio que tenía Honorio, con la enseñanza por más de 40 años del monotelismo que mandó Honorio a la cabeza de esa iglesia es tu iglesia católica romana. Qué difícil me la puso, diablo. No, fueron personas individuales que decidieron creer eso. Presten atención, porque aquí encontramos una terrible afirmación propia de los mentirosos. Ojo, Rodrigo, el Papa Honorio no es un feligrés cualquiera, sino el máximo representante del magisterio católico en su época. Según la eclesiología católica, cuando el Papa enseña públicamente en materia doctrinal, incluso en correspondencia oficial con otros líderes eclesiásticos, ejerce su autoridad magisterial, aunque no le llame ex cátedra. Él tendría que presentar un documento, una carta encíclica, una exhortación apostólica, una constitución dogmática. ¿Ok? Allí hay una oposición a 2000 años de tradición. En ese caso se configura una herejía. Sí. En ese caso, porque ella intentó usurpar un estilo propio de dictamen oficial con una cosa que no es real. El intento de aislarlo como persona individual contradice el hecho de que los monotelitas usaron sus cartas como respaldo oficial y que un concilio ecuménico lo condenó. Decir que el Papa Honorio fue solo una persona individual equivale a decir que cuando el Papa habla en materia de fe no representa a la Iglesia, lo cual anula todo el sentido de tener Papa. Craso error del papanatas. Continuemos viendo. Pero el Papa no es la iglesia. ¿Qué? Volvamos a escuchar. El Papa no es la iglesia. Esa iglesia La iglesia es la comunidad de creyentes. Otra muestra impepinable de cuán ignorantes son estos apologistas de cartón. En la eclesiología católica, el Papa es cabeza visible de la Iglesia y garante de la unidad doctrinal. No se puede separar la Iglesia del Papa en materia doctrinal porque el propio Vaticano I afirma que su magisterio está asistido por el Espíritu Santo para no errar. Si la cabeza enseña error, el cuerpo entero queda afectado, pues su función es precisamente mantener la fe pura. Si el Papa no es la Iglesia, pero es el garante de la verdad para toda la Iglesia, entonces cuando enseña herejía, falla el sistema entero. No puedes tener un cerebro que se equivoque y decir que el cuerpo sigue perfecto, pero ¿qué más nos depara esta triste historia? El Papa Honorio no estableció eso como doctrina. Aquí el problema es de anacronismo. Las cartas de Honorio a Sergio fueron respuestas oficiales sobre un tema doctrinal central, las voluntades de Cristo, no opiniones privadas. Fueron citadas como argumento doctrinal por los monotelitas. El tercer concilio de Constantinopla y el Papa León II lo condenaron explícitamente por no guardar la fe transmitida y por favorecer herejía. El estándar de solo vale si es doctrina formal es una invención posterior al Vaticano I para evitar que casos como este destruyan la infalibilidad. Si las cartas papales a patriarcas sobre la naturaleza de Cristo no son doctrina, entonces, ¿qué si lo es? La iglesia de tu tiempo las trató como magisterio y las condenó como herejía. Es el mismo error en el que incurre este muchacho al pedir. Si tú me muestras el documento donde él dijo que eso era un dogma, me quito el sombrero y me voy a la iglesia que tú quieras. No. Bueno, sí. Está pidiendo un formato moderno, definición dogmática ex cátedra, que no existía en la época. En el siglo VII, y te voy a instruir, querido, la manera de enseñar era precisamente a través de cartas, concilios locales y comunicación oficial entre sedes episcopales. Juzgar el caso con criterios del Vaticano I es anacrónico. Repito, la categoría ex cátedra fue inventada 1200 años después. En la época, cualquier enseñanza oficial sobre fe por parte del Papa tenía peso magisterial. Tu propio concilio ecuménico y tu propio Papa posterior lo condenaron. Eso es prueba suficiente.
Para que lo entiendas, Rodrigo. Cuando el patriarca Sergio de Constantinopla le escribió pidiendo el apoyo a la doctrina de la sola voluntad en Cristo, Honorio le respondió no solo con una, sino con 2 cartas en las que aprobó la fórmula monotelita y recomendó que no se hablara más de 2 voluntades en Cristo para evitar disputas. ¿Y sabes lo que escribió tu Papa Roñoso? Confesamos, ¿escuchaste? Confesamos una sola voluntad de nuestro Señor Jesucristo porque nuestra naturaleza humana fue asumida por la divinidad. Tú que buscabas un documento, ahí está, ignorante. Estas cartas no fueron simples opiniones privadas, sino respuestas oficiales del Papa al patriarca de Constantinopla con autoridad doctrinal. De hecho, los monoteritas las usaron como respaldo papal para difundir su doctrina, porque él había dicho, confesamos. Por eso se consideran magisteriales en intención, aunque no fueran escátedras, según la definición tardía de 1870 que ustedes se sacaron debajo de la manga para poder entonces tratar con casos como este. Pero lo más importante acá es que el Tercer Concilio de Constantinopla, considerado ecuménico por católicos y ortodoxos, condenó explícitamente a Honorio como hereje. ¿Cómo dice la cita conciliar, producción? Anatematizamos a Sergio, a Ciro y también a Honorio, que no iluminó esta iglesia apostólica con la doctrina de la tradición apostólica, sino que permitió que su fe fuera manchada con la traición. Incluso el Papa León II, sucesor de Honorio, confirmó su condena. Honorio no extinguió la llama de la herejía en sus comienzos como correspondía a su autoridad apostólica, sino que la fomentó con su negligencia. Pero viene Uguariza con una infantil manera de pensar y te pregunta, ¿por qué refutaría eso la infalibilidad? La importancia de no ser neófito. Escuchen, chiquitines. 1. Tenemos un papa que en documentos oficiales apoyó una herejía cristológica grave. 2. Fue condenado por un concilio ecuménico y por otro papa. 3. Eso contradice la idea de que el Papa en materia de fe moral no puede enseñar error. Es por esto que los apologistas católicos romanos tratan de minimizar el caso diciendo que Honorio habló como opinión personal, que no fue cátedra, aunque sí ejerció enseñanza oficial, o que sus cartas fueron mal interpretadas. Pero la evidencia histórica muestra que Honorio aprobó y promovió la herejía del monotelismo y que fue condenado como hereje por la misma iglesia. Y si a eso le agregamos el caso de Liberio, la cosa se recontra mil pudre. El concilio de Rímini, donde se validó el arrianismo, tuvo más apoyo que el de Nicea y una mayor representación de obispos, 400. Al principio muchos defendieron la fe nicena, pero bajo presión política terminaron aprobando una fórmula semi-arriana que evitaba la palabra homucios y debilitaba la confesión de la divinidad de Cristo. San Jerónimo describió este concilio con la célebre frase Ingemui totus orbis et arianum se ecce miratus est. El mundo gimió y se asombró al encontrarse arriano. Al inicio, Liberio defendió con valentía a Atanasio de Alejandría y la fe nicena, hay que decirlo. Pero en el 357, tras 2 años de exilio y fuertes presiones del emperador, firmó un credo arriano o semi-arriano y abandonó el apoyo a Atanasio. Según el Liber Pontificalis y fuentes patrísticas, Liberio firmó la fórmula del concilio de Sirmio que precedió al de Rímini, pero fue la misma línea doctrinal que allí se consolidó. Es decir, el Papa cedió al arrianismo bajo coacción imperial. San Hilario de Poitiers escribió con dolor, Liberio, habiendo sido exiliado por la fe, vencido por el tedio del exilio, consintió en la fe sacrílega. San Atanasio también mencionó la caída de Liberio. Liberio, tras 2 años, cedió y por temor a las amenazas del emperador, firmó. Incluso el propio Jerónimo, Liberio, cansado del destierro, suscribió la herejía arriana. Y otra vez, porque es un pacatazo para la infalibilidad tal testimonio. Simple. Tenemos a un papa que firmó un credo arriano que negaba la plena divinidad de Cristo. Aunque se argumente que lo hizo bajo presión, el hecho es que enseñó y firmó una doctrina herética. La infalibilidad debería impedir que un papa enseñe error en fe inmoral, incluso bajo presión. La historia demuestra lo contrario. El Papa Liberio fue cómplice de una herejía cristológica. Es por esa razón que Agustín, en debate con los arrianos, tuvo que adherirse a la Escritura y no al Concilio de Nicea, porque en ese caso apelar a concilios no resolvía nada. A esto, gente como Rodrigo y Uguariza te dirán que no hubo un pronunciamiento dogmático y por ende tales definiciones no fueron vinculantes. Así
Al no hablar ex cátedra, la infalibilidad magisterial queda salvada, aunque al hacer tales declaraciones se contaba con el apoyo de ese mismo magisterio. Como ven, amigos, es un callejón sin salida, y peor, para intentar salir apelan a la vieja confiable, el ex cátedra, que no fue declaración magisterial. Pero como ya lo dije antes, y lo repito de nuevo, la definición de que un papa solo es infalible cuando habla ex cátedra no existía en tiempos de Honorio ni de Liberio. Fue establecida en el Concilio Vaticano I para tapar estos mismos casos incómodos. Por lo tanto, juzgar a Honorio o a Liberio con la categoría ex cátedra es anacrónico. Antes, en 1870, se entendía que toda enseñanza doctrinal del Papa era vinculante y con autoridad suprema. ¿Y saben algo? Honorio sí ejerció autoridad magisterial. Sus cartas a Sergio no fueron notas privadas, sino respuestas oficiales del Papa al patriarca de Constantinopla sobre un tema doctrinal central, que es la voluntad de Cristo. La prueba de que eran magisteriales es que los monotelistas las usaron como bandera doctrinal. El tercer concilio de Constantinopla condenó a Honorio por hereje. El Papa León II ratificó la condena. Si no era magisterio, ¿por qué un concilio ecuménico y otro papa lo condenaron con nombre propio? Entonces, ¿este concilio no era infalible? ¿O este papa que lo condenó tampoco lo era en su condena? ¿Infalible? Es una pregunta con la que usted se tiene que bancar, o papista que me escucha. Y en cuanto a Liberio, aún admitiendo la coacción, el hecho histórico es que Liberio firmó fórmulas arrianas negando la plena divinidad de Cristo. La infalibilidad papal, según el Vaticano I, no depende de las circunstancias, sino de la asistencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo impide error doctrinal, debería haberlo protegido incluso bajo presión. Además, varios padres como Jerónimo, Atanasio y Hilario lo acusan directamente de haber cedido en la fe, no solo de haber firmado por miedo. Así que el Estado obligado no borra el hecho de que enseñó una herejía. Y aunque les duele un montón, ambos casos refutan el concepto práctico de infalibilidad. El catolicismo dice que el Papa es la roca visible de unidad doctrinal, pero tenemos papas que firmaron y enseñaron herejías cristológicas que negaban la verdadera fe. Aunque digan no fue ex cátedra o fue obligado, el problema es claro. Los fieles de su tiempo no sabían distinguir si el Papa hablaba infaliblemente o no. Y aún hoy los católicos tienen que excusar a papas que en la práctica enseñaron error en fe y moral. Entonces, Rodrigo, si la infalibilidad solo sirve cuando el Papa habla en condiciones ultra específicas, inventadas 1200 años después, entonces no es verdadera infalibilidad, sino un truco retórico para salvar las apariencias, para salvar el problema que le generó Liberio y el problema que les generó justamente Honorio. La historia demuestra que papas como estos dos enseñaron herejías graves. Que ahora se excusó diciendo no eres cátedra o fue obligado, no cambia el hecho de que la supuesta roca de la iglesia se derrumbó doctrinalmente más de una vez. Turn down for what? ¿Saben lo que tienen que hacer para salirse de tremenda patana? Desviar el tema con un pruébalo con la Biblia. ¿No me creen? Escuchen por ustedes mismos. Muéstranos, por favor, con tu Biblia, con la sola escritura, que el monotelismo es falso. Por favor, adelante. Vamos a escuchar todos en vivo y en directo las citas de carga. Es un astuto cambio de carga de la prueba, ya que el debate no es si el monotelismo es falso, ambos lo saben, sino si un papa lo enseñó oficialmente. Acá vemos una técnica de distracción para sacar al interlocutor del tema central, que es la infalibilidad fallida, y todo porque se vio atorado e intenta escabullirse de cómo lo pusiste entre la espada y la pared. Rodrigo, no estamos debatiendo si el monotelismo es falso, sino si tu sistema de infalibilidad sobrevive al hecho de que un papa lo enseñó. Cambiar el tema a la Biblia no borra la condena histórica. ¡Pum! Así que la próxima vez que escuches que el papa es infalible, recuerda que tenemos uno que afirmó que Jesús era como un robot sin voluntad humana y otro que afirmó que Jesús era una criatura, no Dios, y ambos con la protección del Espíritu Santo, que aparentemente estaba ocupado en otra llamada. La historia no miente. La infalibilidad papal es como un seguro de carro que solo cubre cuando no chocas. Y cuando te digan que el Papa nunca se equivoca, recuerda, la historia es como el archivo secreto del Vaticano. Está llena de bloopers, contradicciones y papas que se anularon entre ellos. Infalible sí, pero solo en su propia imaginación.
Si te gustó este video, dale like, comparte este blooper histórico y suscríbete, porque aquí la verdad no necesita mitra, solo necesita Biblia y mucho, pero que mucho sentido común.